Siempre tenemos una consigna que cumplir. Nos encargamos de pensar, difundir, jugar y amplificar. Comienza Aprendiendo a Jugar. Conducción, Sebastián Lieberman. Producción, Grupo Aprendiendo a Jugar. Convencidos que incrementando la calidad de nuestro tiempo libre, aumentando y mejorando el contacto con la naturaleza, estaremos siendo seres humanos más felices. Aprendiendo a jugar. Estamos acá en el San Francisco de Asís con Leticia Beguerí, que ella se va a presentarnos, hacer una autopresentación. Muy bien, mi nombre es Leticia, yo soy narradora oral. En realidad mi profesión en primera instancia es profesora de literatura, soy animadora también y hace unos 14 años arranqué la formación en narración oral y actualmente trabajo con un grupo de narradores que se llama Pipoca Cuenteros. Bien, contanos cómo surge ese grupo y cuál es la idea básicamente en que se desarrolla. En realidad en Uruguay tiene un desarrollo de unos 20 a 30 años la narración oral escénica como la practicamos nosotros, digamos, ¿no? En América Latina un poco más, nos fue llegando de otros países y recoge tradiciones antiquísimas en realidad que podríamos rastrear desde siglos antes de Cristo. La base es justamente la oralidad y la narración de historias en la oralidad. Entonces nosotros podemos pensar desde los juglares, desde los griots, ¿no? Artistas que tenían como oficio justamente transmitir literatura de forma oral, ¿no? Crear historias, transmitirlas, recoger un poco también los sentires, las leyendas, las historias que la gente se contaba y irlas replicando de un lado a otro. Hace unos 14 que estoy trabajando yo en narración oral con este grupo hace 10. Cumplimos el año pasado 10 años. Pero lo que nosotros hacemos tiene alguna transformación sobre esa base, ¿no? Porque en realidad la base de la oralidad la tenemos todos, la posibilidad, y de hecho lo hacemos, narramos constantemente de forma oral, nos contamos cosas. Los padres les cuentan a sus hijos, los hijos cuentan sus historias de lo que vivieron en el jardín, en la escuela, en el liceo, inventan historias. La narración oral escénica, que tiene ese otro componente, ya tomada como una forma artística, es justamente esto, ¿no? Trabajar el cuento, trabajar la narración para transmitirla oralmente, pero con un manejo de lo escénico también. Entonces hay todo un trabajo desde el cuerpo, desde la voz, desde, cómo me paro para, como artista, transmitir esto, empleando también recursos técnicos que muchas veces están cerca del teatro, cerca de otras manifestaciones que tienen que ver con lo escénico. Entonces, la entonación, la cuestión esta de impostar la voz, hay todo un lo trabajo gestual del cuerpo también. Eso a la hora de narrarles, ustedes, ¿a qué público va dirigido? ¿Es abierto o...? Nosotras en el grupo, en Pipoca Cuenteros, trabajamos con públicos muy diversos. Y es lo rico también de la narración oral, que en realidad es un arte que resulta atractivo para cualquier persona. Bien. Nosotros contamos en jardines y en escuelas, muchas veces coordinado con los maestros y con intereses que tienen los chiquilines, nos invitan y contamos en esas instituciones. Contamos también para adolescentes, a veces en liceos o en otros ámbitos, en clubes juveniles, en encuentros que se realizan puntualmente con algún marco educativo y nos llaman, nos invitan. Contamos también para adultos, en lugares que en principio uno tal vez no espera, que puede ser el patio de una facultad. En un momento hicimos un ciclo de cuentos en la Facultad de Economía, que empezamos con mucho miedo, porque Facultad de Economía, gente que está en otra... Muy alejada del arte. Nos vamos a parar en un patio y la gente cero corte y mira sus apuntes.
Porque de hecho el patio se usaba para comer, para repasar un apunte, claro. ¿Y cómo estuvo esa Arrancamos experiencia? con temor, bueno, a ver qué pasa acá, porque dijimos, si sale bien, el ideal era repetirlo una vez por semana, hace muchos años, salió divino. Bien. Y realmente nos sorprendió, tal vez hasta subestimando un poco, ¿no? Los intereses de ese público, que realmente la gente nos esperaba a la otra semana, ¿no? Nos veía por los pasillos y era, uy, dale, empiezan los cuentos, y ese patio quedaba destinado ese rato para escuchar cuentos. ¿Cómo es que se nutren de los cuentos? O sea, ¿tienen una base del libro o surge desde, bueno, en realidad, me gustaría pensar un cuento y lo voy armando? ¿Cómo es? El tema de las fuentes es muy particular para cada narrador también, ¿no? Y cada uno elige un poco desde dónde va a sacar el material. Nosotras trabajamos sobre todo 3 fuentes. Una es la literatura escrita, y ahí hacemos un trabajo también de reelaboración de alguna manera de esas historias. Y tenemos una diferencia con otras corrientes. Hay corrientes que plantean que el cuento escrito, cuando se pasa a la oralidad, hay que mantenerlo lo más fielmente posible a como está escrito, ¿no? Entonces es una especie de memorización y puesta en la oralidad, pero de forma memorística, digamos, ¿no? Se aplica algún recurso, bueno. Esa corriente no es la que seguimos nosotros, porque creemos que el texto escrito como tal se disfruta en lo escrito, y el escritor realmente lo pensó para que yo lo lea. Cuando yo lo paso a la oralidad, le estoy haciendo una transformación sobre esas bases, pero estoy de alguna manera recreándolo y creando una historia distinta. Bien. Entonces nosotras sí tomamos como base la literatura escrita en algunas ocasiones, pero reelaboramos esa historia, decimos la fuente, contamos que ese cuento tiene una base en la historia, los pocillos de Benedetti, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros la recreamos y nosotros tenemos esa libertad de incorporar algún elemento que no estaba, decir alguna cosa solo con la gestualidad y no con la palabra, proponer que el público también participe y a través de una pregunta nos conteste, o a través de un emergente suena un celular que alguien se olvidó de apagar, y si da, lo podemos incorporar a la narración. Bien. Y eso hace que sea esté mucho más vivo también ese espacio de encuentro. Bien. Y que sea un poco más dialógico, que haya un intercambio a partir de la mirada o a partir de la palabra o a partir de alguien que no se pudo contener y en el momento en que pasaba algo, ¿no? Y bueno, eso que pasó lo puedo incorporar a mi narración. Entonces, ese manejo de las bases literarias escritas a nosotras nos permite mayor fluidez y mayor espontaneidad en el encuentro ese oral, que es bien distinto al del encuentro con el libro o el texto escrito. Y que también tienen los dos una riqueza importantísima, pero está bueno tener esa diferencia también y esa posibilidad de, bueno, yo me baso en el texto escrito, pero lo estoy recreando y lo estoy armando de nuevo como un texto oral. Bien. Esa es una de las fuentes. Sí, o sea, pensándolo en la formación de recreadores o de animadores, ¿el cuento se utiliza o Pipoca lo utiliza como un elemento para disparar eso también en otros para que puedan recrearse, puedan inventar historias, o solamente a la hora de lo hacen como una manera de difusión del grupo? Hay un intercambio riquísimo para nosotras entre la recreación, en realidad cuando hablamos de recreación educativa o recreación aplicada, los que trabajamos desde la recreación para generar otros procesos educativos, y la narración oral como tal. La usamos de un lado y del otro. Nosotras cuando hacemos funciones usamos muchas veces elementos de la recreación y proponemos un juego de atención, proponemos un momento con una breve canción, proponemos un momento de encuentro que es recreativo, y usamos realmente técnicas que parten de la animación o de la recreación. Y también lo hacemos, yo que trabajo en la recreación, tengo la posibilidad de hacerlo a la inversa y usar elementos de la narración oral y de la construcción oral de historias en mi actividad como animadora. Bien. En un campamento, en una jornada recreativa, el cuento tiene un valor. En un fogón, uno piensa en contarse historias en un campamento y automáticamente piensa en el fogón porque es un espacio privilegiado.
pero puede ser como motor de una actividad más grande, de un juego, puede ser un hilo conductor que atraviese toda esa actividad recreativa y seguirla a partir de un cuento. Y nosotros también usamos técnicas de la narración oral cuando proponemos ese tipo de actividades. Convencidos que incrementando la calidad de nuestro tiempo libre, aumentando y mejorando el contacto con la naturaleza, estaremos siendo seres humanos más felices. Aprendiendo a jugar. Viste que a veces uno se plantea algún objetivo cuando quiera plantear la actividad y se sorprende con algo que surgió en la misma actividad como un objetivo inesperado. O sea, desde tu experiencia, ¿cuál fue como aquella característica de alguna actividad que nos quieras contar? Que decís, bueno, había pensado hacer esto y surgió esta otra posibilidad. Nos pasa bastante seguido, por suerte, esa desestructuración de lo que uno tenía pensado en las funciones, sobre todo con niños. Y es buenísimo cuando pasa con adultos. Que en medio de una función espontáneamente uno quiera compartir algo o una historia o se involucre tanto en lo que está pasando que sea de alguna manera partícipe con una exclamación, con un grito, con un comentario. Con los niños pasa permanentemente, porque los niños, sobre todo los más chicos, ¿no? De nivel inicial, los primeros años de la escuela, tienen esa espontaneidad de concebir la función de narración como un espacio realmente de diálogo, de conversación. Y de repente a la mitad del cuento, ¡ay, mi tía también cocina igual que cocina el personaje! Y ya te cuenta. Y las maestras se ponen muy nerviosas, los maestros se ponen muy nerviosos y lo quieren callar. Y nosotras, a partir de esa experiencia, ya desde el inicio, cuando hablamos con los docentes, les aclaramos que está buenísimo que eso pase, que no hay problema, que lo manejamos y lo manejamos también como parte de ese intercambio, de que surja con espontaneidad poder contarse. Porque es parte, esto que vos decías, que querés agregar, el tipo de fuentes de donde uno se nutre. Hablábamos de la literatura escrita. Ahí está, y nos quedaron ahí dos pendientes que son la tradición oral, ¿no? Nosotros en realidad tenemos una tradición oral, a veces parece que no tenemos, y decimos, bueno, no tenemos pueblos originarios, no tenemos, pero sí tenemos una cantidad de historias de inmigrantes, historias de cómo llegaron nuestras familias acá, historias del barrio, de cómo se armaron nuestros barrios, historias de cómo es la actualidad de los barrios, de tal personaje que anda por ahí, leyendas incluso que se recogen medio también, ¿no? Llevadas a la ficción y a veces con esa mezcla de lo que le agregó el último que la contó. Bien. Que también nos nutre, ¿no? Ir escuchando historias. Lo que hemos escuchado de otros narradores también a veces nos nutre para poder replicar esas historias que no son de nadie. Y yo puedo citar esa fuente y está bueno contar también. Yo se lo escuché a tal narrador mexicano, pero bueno, está bueno que esas historias circulen. Nosotros, o sea, está la tradicional, la literatura escrita, y hay otro tipo, Bueno, y en realidad la tercera posibilidad es crear historias. Algunas de nosotras creamos historias porque nos gusta, porque nos entusiasma esa posibilidad de ir armando literatura, ir haciendo literatura, y eso es una posibilidad también. Y nos pasa naturalmente que los cuentos van mutando. Claro. Los cuentos con cada función se van transformando, y una cosa que dijo tal persona del público me llevó a, esta parte está buenísimo cambiarla, y a veces no soy yo la que lo cambió, es que surgió en ese momento, que ese niño se paró y dijo, ¿por qué no hace tal cosa ese personaje? La flexibilidad en la narración oral es como medio, tiene que estar latente, tiene que estar bien trabajada, ¿no? Desde donde lo trabajamos, lo vemos nosotras, sí. Bien. Y es lo que nos entusiasma también. Bien. Esa posibilidad de, que surjan cosas en medio de la función, que a veces, también, ¿no? Cuando recién arrancamos en esto, era un temor, ¿no? ¿Qué pasa si no puedo encauzar este cuento y se me va para otros lados? Y eso solo se va haciendo con la experiencia, y aún así, por suerte, siguen pasando esas cosas, de que a veces alguien trae algo que no esperábamos. Me voy a basar en las dos últimas fuentes, en la tradicional y en la creación propia, ¿no?
O sea, ¿de qué manera después dicen, hicimos esto? Y, o sea, ¿cómo hacen para después registrar ese momento o ese...? Nosotros, también depende mucho de cada narrador. Ajá. Nosotras, bueno, en mi grupo de narradores somos 6. Tengo una compañera que ella le gusta escribir sus cuentos, primero los escribe y después de esa escritura lo pasa a la oralidad. Y yo los cuentos que he creado no los tengo escritos. Ajá. No existe un registro material de esos cuentos. El único registro es haberlo está en mi cabeza o haberlo escuchado y otro lo contará porque lo escuchó. Nosotras muchas veces terminamos las funciones con el pedido de, si me gustó esta historia, ir a contarla en casa, ir a contársela a un amigo, ir a contarla por ahí y convertirse ese rato, ¿no? También en narrador. ¿No? El replicar es como una parte, el post de la actividad es replicar. El recontar esto, como lo sentí o como lo viví. Y nos pasa mucho en los talleres que para alguna gente lo ve como muy alejado, ¿no? Esta posibilidad de pararme adelante de la gente y contar un cuento. Sí. Y lo primero es, pero vos contás, todo el tiempo contamos. Sí. Si uno piensa, seguro ayer contó algo. Claro. Es una historia. Narramos constantemente. Claro. El hilo narrativo es parte de nuestro desarrollo incluso cognitivo, de la forma en que entendemos el mundo. Nosotros, nuestro cerebro la mente se va construyendo a partir del lenguaje. Y la narración es de las primeras cosas, de lo primero que los padres hacen con sus hijos. Aún cuando el niño... Contame cómo te fue en la escuela, contame cómo estuvo el día. Claro, y contarle un cuento. Aún cuando el niño es bebé y tal vez no me entiende estas palabras. Pero me entiende este momento de encuentro, me entiende que estoy brindándole algo, me entiende este ritmo de lo que estoy contando y lo hacemos naturalmente. Bien, Leticia, el programa se llama Aprendiendo a Jugar para compartir con nosotros. Yo en realidad les traje la historia de él. Él se creía un semental, un macho alfa, un winner. Y en realidad era un gato 7 razas, un gatito de esos de la calle, que dedicaba sus días a pasear por las veredas, por la parte de atrás de los restaurantes sobre todo, pararse ahí en la puertita, poner la carita que después le robaron los creativos de Shrek, carita de gatito encantador, y esperar que le tiraran algo para comer. Y lo lograba. Porque no era un gato ganador, pero tenía lo suyo. El pelo sedoso, a fuerza de 200 lengüetazos por día, orejitas en punta, la cola en ángulo recto, bigotes totalmente afilados y un movimiento de caderas que más de uno le envidiaba. En eso iba una mañana, contoneándose por ahí, caminando por las veredas, cuando del otro lado de la calle vio algo que lo dejó tarado. Automáticamente el pelo se le hizo una bola, se le desinfló todo, la mandíbula le quedó colgando, porque del otro lado había no una gata, la gata. Se impresionó. Pelo sedoso, blanco, más que impresión, le vino una especie de bobazo emocional y quedó paralizado. Lo miraba a ella con unos ojos penetrantes que parecía decirle, vení. Y él, que no era gato de acobardarse, como pudo, juntó todo lo que más o menos se le había caído y se dispuso a cruzar la calle en el preciso momento en que... Qué mal que te rías, porque alfombra de gato, finito como hojita de afeitar. Y ella, del otro lado de la calle, nada, ni siquiera una mirada de compasión. Y acá cuando todos están pensando, pero qué gata podrida. Pero no, señores, después de todo no la podemos culpar, porque los animales de peluche no tienen sentimientos.
Muy bueno, la verdad. Bueno, acá tuvimos un ejemplo de cómo trabaja Leticia. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por el espacio. ¿Y dónde podemos encontrar a Pipoca si queremos comunicarnos? Se pueden comunicar a través del Facebook, Pipoca Cuenteros, Pipoca con K, Pipoca Cuenteros en el Facebook. Y el mail, también por alguna inquietud, propuesta, invitación, para saber de los talleres también, es pipocacuenteros@gmail.com. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Piedra, papel o tijera. ¡Va quemado! ¡No va más! Finaliza aprendiendo a jugar. Nos vemos.